¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a su espacio de meditaciones. Hoy es martes 28 de diciembre y la Iglesia celebra hoy la fiesta de los santos inocentes, todos mártires. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta fiesta tenemos como primera lectura la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 123. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y el Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén, a sus alrededores, a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece mentira, pero indiscutiblemente la Navidad tiene una parte de tristeza y de dolor. Decía el Papa Francisco en cierta
ocasión algo referente a esta situación. Decía, al referirse a esta fiesta, que el Papa Francisco, la Navidad, mal que nos pese, viene acompañada también del llanto. Y aunque es una fiesta que nos invita a la alegría y al gozo por el nacimiento del Salvador, también vino acompañada de profundas tristezas y dolores. Apenas el niño había nacido, Jesús tuvo que ser llevado por sus padres a una tierra extranjera, a Egipto. Imaginémonos a José siendo avisado a medianoche por el ángel de que tenía que irse inmediatamente porque iban a matar al niño. Me imagino la zozobra de José y de María, tener que agarrar lo poquito que tenían y salir huyendo a un país extranjero y pasar allí más o menos 2 años viviendo de su trabajo como inmigrantes refugiados. Y para cualquier persona que haya pasado por esta situación, sabe que es algo muy duro. No son bien vistos ni muy bien queridos los inmigrantes refugiados en el planeta, y esta situación no ha cambiado mucho desde entonces. Fue difícil. Ahora bien, imagínense ustedes el dolor también de la Santísima Virgen María, cuando se enteró, porque se enteró de lo que estaba pasando en Belén. Ella pensaría, a causa de mi niño, todo esto ha sucedido. Ella ya era madre, por lo tanto podía entender el dolor de las madres que estaban llorando la muerte de sus hijos. Se dice que esta fue la primera batalla o el primer encontronazo entre el poder civil y el cristianismo. Apenas Jesús había nacido y ya era bandera discutida, signo de contradicción. Sí, él era rey, pero era un rey muy distinto. Herodes lo sintió como una amenaza y obviamente no le dio tiempo de indagar y de que Jesús le explicara o de que le explicaran de qué reinado se trataba. Lo cierto es que ellos solo querían mantenerse en el poder a costa de lo que fuera, y no les importó que fueran niños los que tuvieran que morir. Es paradójico ver que Jesús se va a Egipto a refugiarse, a donde fueron los hebreos esclavos durante tantos años, y que solo salieron de allí por la muerte de los primogénitos. Niños también que murieron, no solo niños, pero también muchos niños murieron. Y solo cuando esto ocurrió, se dio la liberación de los esclavos hebreos de Egipto. Y ahora él tiene que volver a esa tierra donde fueron esclavos para refugiarse allí. De hecho, en Cairo hay un lugar donde dicen que se alojó la Sagrada Familia y hay un templo dedicado a ellos allí en Cairo. Así que si ustedes van por allá alguna vez, pregunten y se lo van a mostrar. Pero veamos también lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de qué pasa con los niños que mueren intempestivamente, sin culpa y sin bautizo, porque esto también nos lleva a pensar en ello. Dice el numeral del Catecismo, en numeral 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. O sea que estos niños que murieron en aquel entonces, aunque algunos historiadores estén dándose a la tarea de decir que esto jamás ocurrió, de que no hay evidencias históricas creíbles, pero para nosotros la Biblia es la evidencia, y otros textos de reputación afamada, pero el que no quiere ver no ve. Esto que pasó con ellos, estas muertes, para muchos uno podría decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué Dios no detuvo la mano de Herodes? Y volvemos a las preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios no detiene el mal? El asunto es que Dios nos hizo libres, y Herodes también era libre, y él pudo haber decidido hacer otra cosa, pero decidió hacer el mal. Pero como Dios sabe hacer cosas buenas de las malas, algo bueno habría de quedar de todo esto.
Obviamente Jesús se preparó con esta decisión terrible de Herodes, un ejército de pequeños mártires para la iglesia, los primeros mártires de la iglesia, que no eran conscientes de serlo, sino que simplemente lo fueron, por el hecho de haberle tocado nacer en el mismo tiempo en que Jesús nació. Sus madres, sus padres, debieron haber quedado devastados. Y pareciera que se sembró una sombra sobre Belén para que esto tal vez quedara así en las sombras para muchos escritos de orden simplemente histórico. Pero volviendo a lo que nos toca, que es a la fe, tenemos que saber que para nosotros la muerte de los inocentes es el comienzo del ministerio de Jesús perseguido, de la persecución del cristianismo, de la persecución de la iglesia, de los efectos de Jesús ya en el mundo. El cristiano va a tener que sufrir en su vida muchísimas cosas, muchísimos dolores y aflicciones. Y esto que pasó apenitas nacido Jesús, ya nos hablaba de ellos. En este comentario que les he compartido, sigue diciendo lo siguiente: a los 40 días de haber nacido, María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor. Y en esta ocasión Simeón les dijo: Él está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, dirigiéndose a María: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Esta profecía pronto se iba a cumplir, aquí en particular por las circunstancias que motivaron la huida de la Sagrada Familia a Egipto. En el corazón de Herodes se había despertado recelos contra su nuevo contrincante. Es verdad, Jesucristo era un rey y vino para reinar. Sin embargo, su estilo de reinar iba a ser muy diferente. Vino a reinar sirviendo. Pero como les dije hace un momentito, no hubo tiempo de darle explicaciones a Herodes. San José actuó como hubiese actuado todo buen padre de familia y sin dudarlo llevó a los suyos hacia un lugar donde estaban seguros. Y ahí los iba manteniendo, cosa que no era fácil porque todo refugiado suele ser despreciado. Hoy es un día pues para elevar nuestras oraciones por los inmigrantes, por los refugiados, por los niños sin hogar, sin padre, por los niños que mueren de hambre, por los que no tienen con qué comer, con qué vestir, por los que están indefensos, por los niños que están enfermos de muchas enfermedades y no tienen acceso a las medicinas. ¿En cuántos lugares se estaba dejando morir a los niños? Y no tal cual en una muerte como esta, pero se les está dejando morir lentamente por desidia. Y nosotros los cristianos, ¿qué podemos hacer? Hoy es un día para pensar en el bien que podamos hacer a tantos niños en el mundo que han perdido a sus padres, que están lejos de ellos o que simplemente por pobreza extrema no pueden ser atendidos como deberían serlo. ¿Te has preguntado alguna vez si puedes hacer algo por algún niño de este mundo? Y usted dirá, pero si está muy lejos. Donde quiera que haya alguien sufriendo, un pobre, un niño, los cristianos tenemos que hacer algo. Y quiera Dios que tu corazón se sensibilice en este día para que puedas aportar tu granito de arena para aliviar el dolor y el sufrimiento de tantos niños que por desidia, por enfermedad y por muchas otras razones están muriendo lentamente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.